días a todos. Hoy hablamos de la espalda. Hoy tenemos con nosotros pues a un especialista en estos términos y sobre todo pues bueno, nos va a dar muchos consejos para que nuestro día a día sea un poquito pues más feliz, como decíamos antes, y también pues sobre todo que esos dolores que tengamos pues incluso hay algunos que podemos prevenir. Así que bienvenidos a todos. Hoy agradecer vuestra asistencia, agradecer también a CEOMA, al Inserso, que podamos emitir en directo esta sesión y bueno, sobre todo a Luis, que está con nosotros ya preparadísimo para poder comentarnos pues todas estas cuestiones. Él es Luis Cuesta, médico rehabilitador del Hospital Asepello de Coslada y bueno, él sobre todo pues nos va a explicar de una forma muy sencilla y clara y paso a paso un montón de recomendaciones y sobre todo ejercicios, ¿no? Yo creo que a medida que vayamos ahora avanzando en esta sesión, pues vais a ver incluso que nos vamos poniendo un poquito más rectos, porque esto siempre suele pasar, ¿no? Cuando hablamos de temas de postura, empezamos todos ahí a corregirlo de una forma ahí rápida. Pues como os comentaba, tenemos hoy al doctor Luis Cuesta, médico rehabilitador del Hospital Asepello de Coslada, y nos va a hablar del tema de, bueno, mitos y leyendas, ¿no? Lo ha titulado esta sesión. Lo primero de todo, Luis, agradecerte que estés hoy con nosotros y que nos cuentes todas estas cosas que estamos deseando oír y sobre todo estamos deseando aprender. Hay mucha expectación con esto que nos vas a contar porque, bueno, yo creo que es una de esas cosas que muchas veces cuando tenemos un tipo de problema de estas características, pues bueno, nos afecta mucho a nuestra vida, nos afecta a nuestro día a día y nos afecta también al carácter, ¿no? Así que, bueno, deseando aquí escucharte. Te vemos, perfecto, genial. Pues mira, así también te podemos ver un poco, que supongo que también a la hora de explicarnos pues todo esto de hoy, pues también tendrás que hacer algún gesto. Entonces ahí te vemos perfectamente. Pues Luis, cuando quieras, comenzamos. Muy bien, pues gracias, Iciar. Gracias, Iciar. A ti. Bienvenidos a todos. Vamos a charlar sobre este tema que es el dolor de espalda, que como veremos a continuación es un problema casi universal, es decir, a la mayor parte de la gente le duele la espalda a lo largo de su vida. Es un problema que es casi, como veremos, la segunda causa de acudir al médico después de los catarros. Es decir, la gente, las consultas de medicina general, la primera causa por la que la gente va al médico es por catarros, por infecciones de vías respiratorias altas. Y la segunda es por dolor vertebral, tanto de cuello como de espalda, pero fundamentalmente de espalda. Y bueno, pues es un problema tan frecuente que tiene una serie de connotaciones que yo creo que el título de la charla es mitos y leyendas, porque se habla mucho sobre el tema, hay muchos tratamientos posibles, muchas ideas preconcebidas sobre el dolor de espalda, y de lo que se pretende es de dar una imagen más o menos clara y benevolente, como después veremos, de lo que es el dolor de espalda. Y empezamos con el tema, pues afecta, como os decía, a muchísima gente. Afecta al 80% de la gente, incluso en algunas series, algunos estudios, afecta a algo más del 80 o hasta el 90% de la gente a lo largo de toda su vida. De toda esa gente a la que le afecta o nos afecta el dolor de espalda, al 40% nada menos, es decir, casi a la mitad, le ha dolido en el último año. Es decir, que no solo es una cosa que le ocurre a todo el mundo, sino que además le ocurre de forma muy frecuente. Y por si fuera poco, es un problema que a muchísima gente le está pasando en este momento. Las vértebras son la parte del hueso, pero esos huesos están unidos los unos a otros por ligamentos. Entre cada uno de los platillos vertebrales tenemos un disco intervertebral, que es como una almohadilla que tenemos colocada entre los vértebros y que sirve de amortiguador. Los músculos que hacen que todo eso se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, ir rotando. Por dentro de la columna vertebral hay un agujero que se van juntando los agujeros de cada una de las vértebras uno con otro, uno encima de otro, que es lo que se llama el canal vertebral, y por ahí pasa la médula espinal, y de la médula espinal salen los nervios raquídeos, que son los que dan la información, los que llevan la información entre nuestro cerebro, el sistema nervioso central y el resto del organismo. Pues cualquiera de esos elementos anatómicos que estamos describiendo pueden provocar un dolor de espalda. La alteración de esos elementos provoca dolor, ¿no? ¿Por qué duele la espalda? Pues lo más frecuente son contracturas musculares, es la causa más frecuente. No es que me vaya al médico, de hecho, pues lo que tienes es una contractura. Bueno, lo que estamos hablando es eso, un músculo que está sobreactuado, contracturado, y que acaba produciendo una especie de superagujeta, para entendernos bien. Es decir, es un músculo que contracturado no recibe bien el oxígeno, se cansa y acaba doliendo, ¿no? Es una especie de agujeta localizada, esa contractura muscular. Los discos intervertebrales son, como os decía, como unas almohadillas que están colocadas entre los dos cuerpos de las vértebras y que sirven como amortiguador.
y que a medida que nos vamos haciendo mayores, luego veremos también un estudio clásico al respecto de las hernias discales y de las vértebras y de los discos intervertebrales, a medida que nos vamos haciendo mayores, ese disco se va desgastando, va perdiendo su frescura, va perdiendo un poquitín de agua, que contiene muchísima cantidad de agua, y esos discos intervertebrales también pueden ser origen de dolor, cuando no hacen su función de forma precisa. Las pequeñas articulaciones vertebrales, tenemos los discos y unas pequeñas articulacioncitas que tenemos detrás, también se desgastan y pueden provocar dolor vertebral. Es un dolor, lo que llaman en algunos casos el dolor facetario, que es un dolor muy frecuente. Y las compresiones de los nervios, cuando el disco no solo no hace su función, sino que se sale de su sitio, comprime uno de esos nervios de los que estábamos hablando antes y produce una ciatalgia, un dolor radicular, un dolor del nervio que sale de la columna vertebral. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de una hernia de disco y una afectación de la raíz nerviosa por culpa de esa hernia de disco. Y hay un caso particular, que es cuando una vértebra, generalmente de forma degenerativa, con la artrosis, se va desgastando y se va deslizando hacia adelante. Y al deslizarse hacia adelante va cerrando ese agujero del que hablábamos antes y acaba comprimiendo, puede acabar comprimiendo las raíces nerviosas, ¿no? Lo que llamamos una espondilolistesis, una vértebra caída, y en algunos casos os habrán comentado que alguien tendrá el diagnóstico de un canal estrecho o una estrechez de canal lumbar. Aquí tenemos una imagen de todas esas estructuras de las que hablábamos, de los cuerpos vertebrales, las hernias, los discos que están colocados entre cada una de las dos vértebras, las articulaciones interapofisales posteriores, que son las que os decía antes que podían donar, las que producen ese síndrome facetario, y este es un cuadro de vértebra caída que se desliza hacia adelante y que provoca una reducción en este espacio de aquí, por lo tanto comprime los nervios, ¿no? Bueno, pues todas esas estructuras, si se alteran, pueden doler, pueden provocar dolor de espalda. Pero hay que tener una cosa muy clara, desde sobre todo ese lío de anatomía, etcétera, hay que tener una cosa muy clara y que si salimos de esta charla con unos conceptos claros de este tipo, ya nos damos por satisfechos. Menos del 2% de la patología vertebral seria, y estamos hablando de patología vertebral seria, traumatismos serios con fracturas, tumores, infecciones, malformaciones, todo eso provoca dolor de espalda en una cantidad muy pequeña de los casos. Menos del 2% de la patología vertebral de esa que estamos hablando seria son causa de dolor de espalda. Solo hay un 5%, menos de un 5% de dolor por compresión de un nervio. ¿No? Es decir, que la ciática, la hernia discal con ciática suponen en ese cómputo total de personas a las que duele la espalda, que como hemos visto antes es universal, solamente a menos de un 5% de las personas le duele por esa causa, por compresión de nervio. Y lo que nos queda es todo lo demás, nos queda ese 95% de personas que tienen lumbalgias, y en el caso del dolor cervical, también habría que incluirlo aquí, que llamamos mecánica inespecífica. Y lo llamamos mecánica porque es de causa mecánica, es decir, no es de causa traumática, no es de causa tumoral, no es de causa infecciosa, no es de causa inflamatoria, no es un reumatismo, no es una espondilitis ni nada de eso, sino que es una causa mecánica de puro movimiento y lo llamamos inespecífica, porque en realidad no sabemos cuál es la causa. No lo sabemos los médicos, no lo sabemos nadie. Y habría que decir, y ni falta que hace. Porque una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que si intentas estudiar las causas de un dolor de espalda mecánico inespecífico, muchas veces te vas a encontrar con cosas que no son la causa del dolor, que son irrelevantes y que pueden provocar sobretratamientos, como después veremos. ¿Cuáles son las causas? El trabajo es malo, pongo aquí. Bueno, pues vaya pregunta tonta, ¿no? El trabajo, claro, todo el mundo sabe que es una maldición, ¿no? Pero bueno, está claro que el trabajo, si a la gente le duele la espalda, hay determinadas ocupaciones, determinadas actividades laborales que son provocadoras de dolor de espalda. La repetición de cargas, los trabajos que suponen una flexoextensión repetitiva de la columna, los ejercicios, los movimientos dentro del trabajo que suponen una rotación de columna, el estrés. El estrés es un factor determinante. Muchas veces basta con que haya estrés para que nos duela la espalda. Eso siempre lo pongo yo, se lo cuento a los pacientes. El dolor de espalda o de cuello, cuando uno va por la carretera y de repente ha hecho una pirulilla conduciendo, ¿no? Ha hecho un adelantamiento un poco apretado y de repente ve una luz de la Guardia Civil al fondo, la sensación que te da es una contractura y produce dolor de espalda, dolor físico. A mí al menos me lo produce. No es que me pase muy frecuentemente, no os creáis. Pero alguna vez que me ha pasado, me produce dolor de espalda instantáneo. ¿Sí? Es una contractura muscular y es una zona, la parte baja de la espalda y el cuello, donde asientan los estrés. Es una zona muy, muy sensible al estrés. ¿Sí? Las vibraciones, el sedentarismo, son todo causas
frecuentes de dolor de espalda. Dime, Ciar. Luis, mira, teníamos que justo te estaba escuchando ahora y nos había llegado antes una preguntilla y ¿Sí? bueno, es una preguntilla, es un comentario, ¿no? Que Dime. nos dicen una persona que te estuvo escuchando en el centro de Valdemoro de empresas Ah, y pues bueno, mucho, muy que bien. comentaste el tema de Ujú. comentaste el tema de que bueno, que cuando tenemos problemas que nos los echamos a la espalda, ¿no? Sí, Y sí, eso efectivamente. también Ujú. produce el dolor, ¿no? Que Sí, sí. ¿hasta qué medida está relacionado el tema del dolor de espalda con realmente el estrés este que nos Pues comentas, ¿no? lo O está y sea, mucho, lo está y mucho. Es decir, el dolor de espalda, la espalda, la musculatura alrededor de la espalda es un centro de, como, bueno, como dice el oyente, de que lo echamos toda la espalda, ¿no? Que nos cargamos ahí, esa musculatura es muy sensible al estrés y produce contracturas y produce dolor. A veces basta solamente, como digo, con el estrés, con que uno esté preocupado, ¿vale? Con que esté preocupado porque tiene que hacer un viaje, porque no le llegan las cuentas a fin de mes, porque tiene un problema familiar de tipo serio, por el trabajo. Basta que haya estrés para que duele la espalda en muchas ocasiones, ¿no? y Luis, Saberlo es bueno. saberlo es bueno, ¿no? O sea, que nos Sí, no, quedamos es con bueno ese porque, refrán. no, no, que saberlo es bueno porque lo desdramatiza, es decir, que no hay una causa orgánica, una causa médica estricta del dolor de espalda, ¿no? Entonces, bueno, saberlo es el primer paso para desdramatizarlo y quitar ese dolor de causa por el estrés. Ujú. Ujú. Y una preguntilla, Luis, cuando bueno, nos estresamos un poco y nos empieza a doler la espalda, depende un poco de la persona Sí, o claro. no sé, a mí por ejemplo cuando eso, bueno, a lo mejor es más muscular, ¿no? Pero se me Sí, contractura un poco más aquí en el trapecio sí, o a pero lo mejor... bueno, es tan frecuente la conversación con pacientes de este tipo que siempre les digo que, además para desdramatizar, es decir, que para desdramatizar y entender que el estrés, el dolor de espalda provocado por el estrés es una reacción normal de personas normales, contenidas. O sea, no decir que es que estás zumbado y que te duele la espalda porque estás nervioso, no. Es al contrario. Es decir, cuando uno está nervioso, a la gente que no está contenida, la gente que no tiene un buena manejo del estrés, pues grita, eh, pega a los hijos, bebe de más, es decir, se disparan las adicciones. Y sin embargo, la gente controlada, la gente que tiene un buen control de las emociones, lo que no desaparecen, siguen ahí, pero lo que se manifiesta es en forma de contracción muscular. Cuando uno está nervioso y se pone enfrentado con alguien, es muy frecuente y cualquiera lo entenderá que apretemos las mandíbulas, ¿no? Estamos contrayendo las mandíbulas, ¿no? Para no gritar o para no lanzarnos contra el otro. Eso es una reacción normal. O cuando uno aprieta las manos, ¿no? Fuertemente porque está estresado, porque está nervioso. Pues lo mismo ocurre. Es decir, esa es la reacción normal, la reacción de personas que reaccionan bien, bien educadas, normal, ante el estrés. ¿Sí? El estrés no Ujú. desaparece, el estrés se tiene que diluir, pero no podemos pretender que no lo tengamos o que desaparezca. ¿No? Muy bien, ya me has dejado más tranquila con eso de que Sí, que somos personas normales entonces. no, son los más normales, de hecho. Es decir, las personas que no reaccionan bien ante el estrés son las personas que hacen cosas raras, ¿no? En cambio, Mm. el del contenido es el que tiene dolor de espalda por este motivo. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Continuamos Nada, si quieres y ahora miramos perfecto. a ver alguna preguntilla más. Gracias. Seguimos. La gente que está mucho tiempo sentado, los conductores de larga distancia, los conductores de trenes, la gente que utiliza en el trabajo el teléfono sin cascos, adopta malas posturas. Los cajeros de supermercados son gente que es sedentaria y encima hace rotaciones y manejan pesos. Y son colectivos a los que les duele mucho la espalda. Y en relación con lo anterior también, de lo que hablamos del estrés, el bajo nivel de satisfacción laboral es un factor determinante para que nos duela la espalda, ¿no? Es decir, las personas que no están a gusto con su trabajo, que se consideran mal pagadas o consideran que su carrera profesional no es todo lo buena que quisiera, son gente que tiene con frecuencia dolor de espalda. El ordenador, la adicción que tenemos nosotros, los que los usamos frecuentemente, aquellos que nos pagan la nómina, ¿no? Es decir, aquellos que dicen, pues tienes que trabajar con un ordenador. Bueno, raro es el trabajo hoy en día que no requiera el uso de un ordenador. Y si no es por el trabajo, es porque estamos en casa y lo utilizamos como medio de ocio, ¿no? El ordenador nos produzca posturas incorrectas, con frecuencia estamos mal sentados y además es una actividad sedentaria, es decir, una actividad en la que, como después veremos que el ejercicio físico es fundamental para prevenir y para manejar el dolor de espalda, pues las dos cosas, tanto la postura incorrecta como el sedentarismo, son factores que se producen con un ordenador. ¿No? Es una actividad, como os decía, que realizamos sentados, que nos provoca horas y horas y horas de la misma postura, a veces no buena,
Y cuando uno está sentado, la presión del disco intervertebral es mayor. La parte anterior de las vértebras, cuando uno está sentado hacia adelante, inclinado hacia adelante, aumenta la presión sobre la parte anterior del disco, la parte de aquí, ¿vale? Y hace que el disco se desplace hacia atrás, ¿vale? Y que nos produzca incluso llegar a hacer alguna hernia. Es decir, que una actividad que parece sedentaria y que parece tonta, como es estar sentado, que no te estás cansando, es una actividad no buena para la espalda. Lo que hay que hacer es cambiar de postura frecuentemente, levantarse, sentarse, etcétera, hacer ejercicio. Los músculos en tensión que producen dolor cuando uno tiene una mala postura, pues bueno, cuando uno, en esta foto que tenemos aquí a la derecha, tenemos a un chico sentado que muchos reconocerán a los hijos, ¿no?, que tenemos en casa mal sentados, con las piernas en alto, ahí, bueno, en fin. Eso es una postura que cuando uno es muy joven, pues acaba, te duele, pero te levantas, te estiras un poquitín y se te va, pero a la larga eso produce dolor muscular en personas ya no tan jóvenes, ¿no? Y cuando uno hace ejercicio, ¿vale? Cuando uno usa el ordenador, normalmente tiene falta de actividad física. La falta de actividad física hace que uno no esté en forma y que uno hace que los músculos no reaccionen instantáneamente a los pequeños movimientos de la vida. Y esa falta de coordinación muscular produce contracciones inadecuadas y a destiempo, esa falta de coordinación y de fuerza, y dan lugar a las contracturas de las que hablábamos antes. Esto es un gráfico para que entendamos, esto se utiliza sobre todo en medicina laboral, ¿no? Es lo que llama la resbaladiza cuesta abajo, ¿no? Es una gráfica que lo que muestra es que cuanto más tiempo tardemos en reincorporarnos a nuestra vida habitual después de un episodio de dolor de espalda, más difícil va a ser que lo hagamos, ¿no? Es decir, que las personas que se reincorporan rápidamente, no se prolonga la discapacidad, evidentemente, pero a medida que va bajando, que va pasando el tiempo, va siendo cada vez más improbable que vuelva a su vida normal, ¿no? Es decir, que es una cosa importante. Tiene que ver con lo que hablaremos después, con la actividad física, con la rapidez a la hora de ponerse en marcha. El deporte es otra de las actividades que generan dolor vertebral o que pueden generarlo. Y aquellos deportes que suponen una flexión y extensión brusca de la espalda, las vibraciones o el desarrollo simétrico, y he puesto aquí unas fotos, unas imágenes. Por un lado, la bicicleta, sobre todo la bicicleta de montaña, la mountain bike, o las motos, son ejercicios que se hacen o actividades que se hacen con vibraciones, ¿no?, y con movimientos un poco bruscos. Y el desarrollo asimétrico en otro tipo de deportes, como es el tenis o como es el golf, ¿sí? Son deportes que son buenos en sí mismos, pero que en personas a las que les duele la espalda puede suponer una mayor incidencia de dolor. Las mujeres son un colectivo a los que les duele la espalda con más frecuencia Luis, incluso. Dime, Luis, dime, mira, dime. si te parece una preguntilla que también nos ha salido, la teníamos aquí preparada para ¿Sí? preguntar a la gente el tema de, bueno, si ellos piensan que hacer ejercicio es bueno para la espalda. Así que ¿La si respuesta corta quieres, quieres? no, ¿Quieres digo, lo la vamos a respuesta lanzar corta? no, vamos a lanzar el sondeo si Ah, quieres, la película. a ver Sí, qué sí, sí, piensa sí. la gente Vale, vale, y como no voy a ya hacerla, no voy a es, contestar. No, nos no, dices el resultado, ¿vale? Vamos a estupendo. iniciar ahí el sondeillo y vamos a Muy bien. preguntarle a los asistentes, ¿no? ¿Crees que es Ujú, necesario mantenerse activo si te duele la espalda? ujú. ¿No? Porque yo creo que muchas veces, pues eso, nos dicen, no te muevas, ¿no? Cuando algo nos Sí, sí, duele, sí. no te muevas, es la primera reacción. Sí, sí, sí. Eso, o date un poco de saliva, eso depende cuál sea, ¿no? Sana, sana, Pero sana, sana, culito de rana. eso, Eso pues existe, vamos a ¿eh? ver, Y ¿eh? es un Es medio un medio, ¿verdad? terapéutico. Lo que sí existe, quita el dolor, de Sí. hecho, el sana, sana. No, no, lo digo en serio, no estoy en broma, Mm. Sí, 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 ya te digo, yo, vamos, es el primero, luego ya veremos si nos ¿eh? tenemos que tomar algo. Bueno, Luis, pues te tengo que decir que los asistentes han hecho los deberes y nos han Ujú. dicho el 100% que sí, que, Ah, me parece que bien. es necesario estar activo si te duele la espalda, ¿no? Vamos por buen camino entonces. Sí. Pues mira, lo que te decía que el embarazo, luego hablaremos un poco más del deporte, ¿no? En las mujeres es un colectivo en el que las mujeres embarazadas, bueno, casi universalmente les duele la espalda, ¿no? Hay una serie de causas, como es que para la preparación para el embarazo y para el nacimiento del bebé, pues los abdominales se distienden, la mujer aumenta de peso, se altera el centro de gravedad y eso hace que la musculatura de la espalda tenga que compensar el hecho de que la mujer, o sea, de que el vientre se vaya hacia adelante y provoca contracturas y provoca dolor de espalda, ¿no? Y además
para preparación al parto, para que se pueda dilatar la pelvis y para que pueda salir el niño en el momento del parto, los ligamentos se aflojan por culpa o gracias a la progesterona, que es la hormona de la segunda mitad la predominante durante el embarazo, ¿no? Y entonces eso hace que los ligamentos estén flojos y que estén más elásticos y que tengan más propensión a producir dolor. Se producen contracturas musculares y dolor en las mujeres con muchísima frecuencia. Eso que respecto a los hombres se suelen lesionar de forma brusca, es decir, por movimiento. Los hombres somos más bestias en general y lo que hacemos son movimientos inadecuados pero bruscos. Las mujeres lo que se lesionan es generalmente por tareas repetitivas, por el uso de las aspiradoras, por el cuidado de niños ancianos y en el personal sanitario, que es un colectivo especialmente sensible y especialmente afecto de dolor de espalda. El personal femenino, los auxiliares y las enfermeras son un colectivo que tienen una incidencia altísima de dolor de espalda. El tabaco. Supongo que ya nadie fuma, ¿no? Me imagino. A ver, todo el mundo se habrá quitado a fumar ya, ¿no? Pero eso es una cosa que no vale absolutamente para nada más que para dar mal olor y gastar dinero, ¿no? Pero por si faltaba alguna razón para no fumar, también en el caso de dolor de espalda, las personas que fuman tienen más dolor de espalda, ¿no? Y se entiende porque cuando das una calada, un pitillito, se produce una vasoconstricción y esa vasoconstricción es generalizada. Y también los vasos que inervan, que irrigan el disco intervertebral, con lo cual hablábamos al principio, si os acordáis, de la desecación del disco, de que eso va perdiendo elasticidad y frescura. Pues al fumar, esa mala irrigación acaba haciendo que el disco se irrigue peor y que tenga peor función. La tos, ¿no?, aumenta la presión del disco intervertebral. Cuando uno tose, es frecuente. Cuando a uno le duele la espalda, habrá comprobado que al toser muchas veces aumenta el dolor. Y ya no te digo si tienes ciática, ¿no?, que eso es uno de los signos clásicos del diagnóstico de dolor lumbociático, ¿no?, las vibraciones que produce la tos. Y generalmente los fumadores tienen peor forma física, es decir, fumar forma parte de los estilos de vida no saludables, con lo cual es más probable que el fumador no haga ejercicio, se alimente un poco peor y tal. Por lo tanto, tiene una musculatura más débil, que como hemos visto también es una de las causas de aparición del dolor vertebral. Bueno, pues entramos un poco ya en lo que es la clínica, ¿vale? Y esto es una distinción fundamental, lo que dura el dolor, porque eso marca un tipo de lumbalgia de la otra. Cuando hablamos de una lumbalgia rápida, una lumbalgia que se cura en menos de 3 meses, estamos hablando de lo que llamamos una lumbalgia aguda. 3 meses es el límite máximo. La mayor parte de las lumbalgias se curan en el plazo de 7 días como mucho. Es decir, a los 3, a los 7, a los 10 días la gente suele estar ya sin dolor vertebral. Hoy podemos esperar hasta los 3 meses para pasar a considerar que una lumbalgia de ritmo diario, es decir, que dura todos los días, pasa a ser un dolor vertebral, un dolor crónico, que es el otro, el que dura, como os digo, más de 3 meses. En esa lumbalgia aguda, ¿qué es lo que tengo que hacer mientras espero a que mi espalda mejore? Porque como hemos visto, la espalda mejora, o como veremos casi después, la espalda mejora espontáneamente. Es decir, si dejamos estar tranquilo, la espalda va a curarse espontáneamente o con pequeñas ayudas. Tenemos que tener un calzado cómodo, con un tacón bajo, ni muy alto, ni zapato plano. Tendremos que buscar una altura de la mesa de trabajo que sea cómoda para no tener posturas forzadas, una silla adecuada, pisos en el pie en el suelo, no colgando, o con una pequeña banqueta, como mucha gente tiene ya en las oficinas. Cuando uno está de pie para hacer actividades como planchado, la fregado de cacharros, cocinar, etcétera, poner el pie sobre una pequeña banqueta, ¿no?, unas de estas banquetas que venden en una tienda sueca que valen 4 o 5 euros y que son perfectamente, que todo el mundo tiene, ¿no?, para subirse a pequeños sitios. Pues esa pequeña banqueta de unos 15-20 centímetros de alto sirve para colocarla justo debajo de una pierna y hacer que la espalda, cuando uno está de pie, esté recta y duela menos, ¿no? Conducir cortos periodos de tiempo, es decir, ya nos lo dice la DGT que no conduzcamos demasiado tiempo seguido, pero si nos duele la espalda, por lo menos cada hora aproximadamente descansar, bajarnos, dar una pequeña vuelta alrededor del coche, volvernos a sentar y seguir, ¿no? Y fundamental, el retorno gradual a la actividad normal. Cuanto antes, mejor, ¿vale? ¿Tengo que ir al médico? Bueno, esto es... A ver, ¿cuándo hay que ir al médico? Si nunca te ha dolido la espalda y la primera vez que te duele, no sé de qué estás hablando en realidad. Es decir, que es lo razonable que la primera vez que te duele la espalda vayas al médico por si tienes algo, ¿no? Si uno es una persona con lumbalgias repetitivas, está acostumbrado a cómo es la lumbalgia, a cuánto te duele, cómo te duele y cuánto te dura. Si las características son distintas a las previas, parece razonable hacer una consulta con el médico, ¿no? Si a pesar de los analgésicos habituales y de las cosas que tomamos en casa, el ibuprofeno, el paracetamol, todas estas cosas no te lo alivian y el dolor va a más y es intenso, también parece una medida razonable ir al médico. Y si no mejora en los 3 días, si 3 días no ha mejorado del todo, o si no desaparece del todo en 7 días, parece razonable consultar con un profesional sanitario.
Las características de dolor, aquí hay una cosa que ya empezamos a hablar, como os lo decía en la presentación inicial cuando hicimos hace una semana, las causas graves, las causas en las que hay que tener un poco más de cuidado, porque ese 5% son potencialmente serias. No son las habituales, como hemos dicho, la mayor parte de ellas son mecánicas e inespecíficas, pero hay que tener cuidado con una de ellas. Es decir, si se extiende por la pierna o por el brazo con el dolor más intenso que de la espalda al cuello, es decir, predomina el dolor que llamamos radicular sobre el dolor vertebral, es un signo que nos hace pensar que habría que echarle un vistacillo un poco más en profundidad. Si perdemos fuerza o sensibilidad en la pierna o en el brazo, hablando bien de las hernias cervicales o las hernias lumbares, si la postura no lo cambia o durante el día o nos duele por la noche, es decir, en el reposo, no hay postura que lo cambie, ¿no? Te pones de lado y no encuentras postura que te alivie el dolor, es también una causa de no de alarmarnos, pero sí de tener un poquitín más de cuidado con ese dolor de espalda. Y por supuesto, si hay una serie de signos de estado general, lo que llamamos el síndrome constitucional, si hay fiebre, si hay cansancio, si hay pérdida de peso o de apetito inexplicable en los últimos tiempos, ¿no? Y esto es la única urgencia por la que hay que ir al médico. Si aparecen bruscamente dificultades para orinar o para retener la orina, es decir, si uno está acostumbrado a un ritmo urinario normal y de repente, además del dolor vertebral, aparecen esas dificultades o bien para orinar o bien para retenerla, es decir, que se escapa, es un signo de alarma. Si aparece una anestesia, es decir, se falta de sensibilidad alrededor del ano y los genitales, lo que se llama en silla de montar. Si uno ve una silla de montar de un caballo y se sienta sobre ella, ve más o menos lo que recubre, ¿no? Esa silla de montar. Por eso se llama anestesia en silla de montar, ¿no? O la pérdida brusca de fuerza en ambas piernas. Esos son signos de alarma, son signos de lo que una cosa que llamamos un síndrome de la cola de caballo y es algo que requiere una atención urgente. A este respecto hay que decir que son excepcionales, es decir, estamos hablando de que hay que saberlo, que existen, que no hay que dejarlas pasar, pero que son excepcionales. No es la causa frecuente, ni muchísimo menos, ni se asocia muy frecuentemente con el dolor de espalda. En caso de duda, evidentemente, habrá que ir al médico. No lo vamos a dejar al albur a la opinión del vecino o a la propia opinión lo que tenemos que hacer con eso. Si tenemos dudas, naturalmente ir al médico. ¿Y a qué médico hay que ir? Pues eso es una pregunta que creo relevante. Que vamos al traumatólogo, que es el habitual, al neurocirujano, al médico rehabilitador, al fisioterapeuta. Estamos hablando de muchos profesionales que nos dedicamos en mayor o menor medida al dolor vertebral. Pues yo te diría que la primera vez que vayas a algún sitio al médico no vayas a ninguno de esos, sino que te vayas a tu médico general o de familia, que tiene una visión bastante más global, bastante menos encasillada de lo que es el dolor vertebral. Traumatólogos y neurocirujanos son cirujanos, les gusta operar, los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas somos personal que nos gusta menos operar, que nos gusta más aplicar nuestras medidas físicas y rehabilitadoras, y a veces no es necesario, ni mucho menos, eso es una cosa ya de segundo nivel. Por lo tanto, quizás el que tiene una visión más completa, más compleja, más de conjunto del dolor vertebral es el médico general o el médico de familia, que además está harto de ver dolores de espalda, porque como os dije, es de cada persona que entra en la consulta de un médico de familia, pues a lo mejor dos o tres de cada 10 tienen dolor de espalda. O sea que está bastante acostumbrado a ver dolor vertebral. ¿Y qué tratamientos hay que hacer? Pues lo que todos saben, medicamentos, el calor, el reposo, la fisioterapia, ejercicio físico, acupuntura, manipulaciones, todos ellos son útiles en mayor o menor medida, menos uno de ellos, que es el reposo. Este que estamos aquí. Lo que hablamos del reposo, hasta hace no mucho tiempo, se preconizaba el reposo absoluto en cama. A más de unos lo habrán dicho, ¿no? Reposo absoluto en cama. Bueno, eso está prohibido absolutamente según lo que llamamos la medicina basada en la evidencia y los criterios modernos de manejo del dolor de espalda. El reposo absoluto lo único que hace es prolongar el dolor y la discapacidad más allá de lo razonable. Hay que hacer una vida tranquila, no se trata de ponerse con un dolor agudo de espalda a estivar un buque o hacer una mudanza de una casa ese mismo día, pero hacer una vida tranquila, levantándose, yendo al cuarto de baño, sentándose, etcétera, etcétera. El reposo absoluto está contraindicado. ¿Sí? Todas las demás cosas pueden ser útiles en mayor o menor medida. Y este es el título de la Luis, charla. Dime, Ciar. Luis, mira, una preguntilla antes de que Dime. pases aquí a los mitos y leyendas. Nos han Ujú. llegado alguna preguntilla aquí por el chat. Y mira, te quería hacer esta porque yo creo que está un poco relacionada con lo que has comentado. Sí. Dice, a mi madre le diagnosticaron de fibromialgia hace ya años y tiene dolor Ujú. por todo el cuerpo, Sí. incluida la espalda. He probado de todo, pero nada le alivia lo suficiente. ¿Hay algún tratamiento de masajes o corrientes, rehabilitación que usted me recomiende?
Bueno, la fibromialgia es un problema, bueno, podemos estar hablando horas y horas de la fibromialgia. La verdad es un problema reumático, es un problema que no está muy claro cuál es el motivo. Se habla de que son alteraciones de la calidad del sueño, alteraciones de la percepción del dolor por parte del paciente, alteraciones, ya lo último es alteraciones de los nervios, de las pequeñas terminaciones nerviosas que estarían hiperexcitadas y que producen eso que describe la persona que pregunta de ese dolor generalizado. Es un dolor por encima y por debajo de la espalda, de la columna, vamos, de la cintura, a derecha y izquierda, que se asocia con depresión generalmente, con hormigueos, alteraciones del ritmo intestinal, mala calidad del sueño, etcétera. La verdad es que no tiene un tratamiento especialmente brillante y eficaz. Es decir, que lamentablemente, porque todas las cosas no sabemos, como estaba diciendo antes, a qué se debe, los fármacos que se utilizan son antidepresivos a dosis bajas, son opiáceos en algunas ocasiones, utilizando también antiinflamatorios. La rehabilitación puede funcionar, los masajes en momentos determinados, el ejercicio físico es fundamental, es una de las cosas que mejor funcionan. Hay una serie de fármacos que pueden aliviar, pero también tienen sus efectos secundarios y además no son del todo eficaces, ¿no? Bueno, corrientes, aparte de las corrientes analgésicas habituales, pues ya que sale el tema, hay un tratamiento que consiste en aplicar una corriente nerviosa de muy baja, de una corriente eléctrica de muy baja intensidad sobre unas determinadas zonas del cráneo, que se llama TDCS, de las siglas en inglés, o estimulación craneal no invasiva, y que es uno de los tratamientos que, bueno, en pacientes de los que la fibromialgia, los tratamientos convencionales, farmacológicos, rehabilitadores de ejercicio, no obtienen la mejoría suficiente, pues pueden suponer una diferencia, ¿no? Pueden mejorar. TDSS se llama la técnica. Y bueno, pues algo que llegará al momento en que se utilizará de forma habitual, ¿no? Como tratamiento de las personas con lumbalgia. Pero insisto que no es un tratamiento, no es una patología fácil de tratar. No, no. No sé si he contestado con todo ese rollo a la pregunta. Iciar. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. No, no ha sido un rollo, Luis. Muy Estábamos bien. todos aquí muy atentillos. Mira, te voy a pasar otra pregunta de Sí. Marcos, que Ujú. bueno, Marcos ha estado aquí muy pendiente también, porque mira, Sí. dice, bueno, no es una pregunta, son tres preguntas en una, ¿vale? Vale. Dice, mi A pregunta ver es, si me las no, sé. perdona, es que he leído mal, perdona. Dice, su pregunta es, dice, el 3 de septiembre hará un año Ujú. que me operaron mediante una disectomía Districtomía. de la L3 a la L4, ¿no? De la lumbar Ujú. 3 a la Sí. lumbar 4. Ujú. Sigo haciendo, por mi cuenta, nos dice ahí entre paréntesis, ejercicios en la piscina todos los días. Dice, ¿qué Ujú. ejercicios son mejores? ¿Hay alguna tabla para seguirla? Y te da las gracias. Sí, vamos a, desde luego el ejercicio me espero que esté bien después de esa disectomía. Normalmente los resultados de las disectomías son excelentes, no tienen por qué producir ningún problema más adicional. Y lo que sí es importantísimo, vamos, no es que haga bien, es que es importantísimo y definitivo para mejorar su calidad de vida y para evitar la aparición de nueva sintomatología, hacer ejercicio. La natación es un ejercicio extraordinario, es un ejercicio muy bueno que permite, sobre todo, hacer o ejercitarte sin que te duela la espalda. Es decir, las personas a las que le duele meterse en el agua es meterse en un sitio donde no pesas, o pesas muy poco, donde está caliente generalmente y donde haces ejercicio contra la resistencia del agua. Es decir, que es idóneo para las personas a las que le duele la espalda. Cualquier natación, cualquier ejercicio. Quizá mariposa es un ejercicio que nadie hace, pero que sería un poco violento para la espalda, o la braza sería también un poco menos óptima. Pero nadar a espalda, nadar a crawl son ejercicios extraordinarios. Andar dentro del agua, el aquagym, todas estas cosas que se hacen dentro del agua son ejercicios estupendos. Pero dicho eso, teniendo en cuenta que la natación es un ejercicio extraordinario, a veces las inconvenientes de la natación hacen que la gente deje de hacerla. La natación hay que ir a una piscina. La natación, las mujeres suelen tener que ir depiladas. Salen con el pelo mojado en invierno. No está siempre cerca. Es un poco aburrida para algunas personas o para muchas personas es un ejercicio un poco aburrido. Con lo cual, dicho eso, si alguien es introspectivo, no le importa ir con el pelo mojado y tiene la piscina al lado de casa o la tiene en su propia casa, pues es extraordinaria. Es un deporte totalmente recomendable. Pero eso no quiere decir que sea lo único que se pueda hacer. Se puede hacer cualquier ejercicio. Cualquiera es mejor que ninguno, partiendo de esa base. Y hay tablas de ejercicios, evidentemente. Luego, si hablamos un poco más, pero estaba la tercera parte de la pregunta de Marcos, hablaba de la tabla de ejercicios. Se trata de fortalecer fundamentalmente la caja que recubre, la muscular que recubre la espalda, que son los abdominales por delante, la musculatura espinal por detrás, los glúteos y la musculatura del perineo que sujeta por debajo y el diafragma. Esa caja que conforma el abdomen y la columna lumbar, que es donde está alojada la columna lumbar,
son los que tienen que estar fuertes, los que tienen que estar potentes. Elásticos y potentes. No sé si he contestado bien. Muy bien, Lucía. mira, nos comenta, te da las gracias, pero bueno, te voy comentando, me oyes, ¿no? Te voy comentando lo que nos decía. Decía que no era natación, sino que solo hacía ejercicios en la piscina. Y dice, tengo pinzamiento en L5 y S1 y me diagnosticaron no hacer ejercicio, pero no iba bien. Bien la cosa, vamos. Dice, he optado Que por no hacer algo de haciéndolo. ejercicio abdominal. Dice, y he Ujú. mejorado. ¿Tiene Claro, sentido? ¿Conviene que siga? absolutamente, absolutamente. Tiene que ver totalmente con lo que acaba, con lo que estábamos hablando ahora mismo. Además es que se explica por sí mismo, es decir, si ha dejado de hacer ejercicio y le molesta, y he comprobado que haciendo ejercicio se le quita el dolor, blanco y en botella. Es decir, vamos, es que él mismo comprueba lo que dice la ciencia, o sea, no hay duda, lo hace Ujú. perfecto, hace lo que tiene que hacer. Muy bien, aprobamos a Marcos entonces. Mira, nos dice por aquí Juan, dice, uso moto como medio de transporte diario y no sé si la Ujú. posición y el traqueteo puede ser realmente perjudicial. En realidad, vamos a ver, es un factor más de riesgo de que te acabe doliendo la espalda. Si no duele de forma especial, la moto es un elemento de transporte utilísimo en la ciudad, bueno, a mí me parece muy peligroso, pero eso va en gustos, ¿no? Pero vamos, no creo que le perjudique en absoluto, es decir, que es un ejercicio, sobre todo la moto de ciudad, ¿no? En la que uno se está parando, pone el pie a tierra, cambia, etcétera. Otra cosa es viajes largos en moto, viajes en malas posturas, eso parece, o el motocross, o el trial que suponen unos saltos y brusquedades a la hora de utilizar la moto, pero una moto de ciudad, un uso habitual en el tráfico urbano, no creo que tenga más peligro que te den golpes. Ujú. Bueno, nos dice aquí una preguntilla Carlos, yo no sé si me la ha escrito bien, dice, yo creo que se refiere a las bicis, que si pueden las bicis producir dolor de espalda. La bici en sí misma, no. Lo que puede producir la bici es si está uno mal sentado, o la bicicleta de montaña o los traqueteos pueden producir, pero la bicicleta en sí mismo, el ejercicio aeróbico que supone la bicicleta, el ejercicio en cadena cinética cerrada que se llama, del pedaleo, si uno coloca, y además se hace generalmente al aire libre o si se hace en una casa, en un entorno controlado, lo que hay que comprobar es que el sillín esté colocado a una altura adecuada. Cuando la gente me pregunta en la consulta si puedo hacer bici, depende un poco de qué tenga. Si dolor de espalda o dolor de rodillas, que es el otro de las grandes causas de dolor que por el que acude uno a un médico rehabilitador, ¿no? Lo que suelo decirles es que si tiene las rodillas, si le duelen las rodillas, el sillín tiene que ir lo más alto posible para evitar que la rodilla se doble más allá de unos grados. Y a las personas a las que les duele la espalda, le digo lo contrario, es decir, que bajen el sillín para que la espalda vaya recta, para que no se tengan que inclinar hacia adelante para utilizar la bicicleta. Pero la bicicleta en sí misma es un ejercicio estupendo. Vale. Luis, una preguntilla, esto ya de lo que yo veo ahora mucha gente en la calle que lleva bicis, pero que van como más reclinados, como más sentados, y Ujú. entonces están como sentados con las piernas un poco en horizontal. ¿Ese tipo de bicicletas serían Tienes buenas para la tumbados. espalda? Esas que van como tumbadas, Sí, dices. sí. Hombre, buenas sí, son buenas. Lo que pasa es que me parecen peligrosísimas. Tienen que ponerles un banderín, ¿no? Algunas que ves que tienen un banderín para que lo vean los coches de alrededor, ¿no? Sí, Claro. es una bicicleta más. Es un poco, no sé cómo decir, un poco extremo, ¿no? Llevarlo ahí, pero sí, sí, hay mucha gente que las usa. Creo que es una forma. De hecho, las personas con movilidad reducida, una de los deportes que utilizamos nosotros con pacientes con paraplegias es la handbike, que es, o sea, en las bicicletas de manos, ¿no? Que están basadas un poco en eso. Se va tumbado, ¿vale? Y lo que pasa es que se utiliza con las manos. El pedaleo se hace con las manos y no con las piernas. Y son de ese estilo. Para el paciente va fundamentalmente reclinado. Ujú. Vale, mira, perdona, aquí le pido perdón a Carlos, que sí me había escrito bien la pregunta, me decía las vísceras, el hígado, el estómago, o sea que Ujú. sí, eso podría influir, ¿no? Que si pueden producir dolor Ah, de espalda, este sí, tipo de... sí, 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 sí. Es una de esas causas excepcionales de dolor de espalda. El dolor de Ujú. espalda se puede producir por trastornos viscerales, por supuesto. El hígado, si te duele, se puede irradiar. El páncreas también duele de una forma en la espalda. Una úlcera de estómago puede provocar un dolor de espalda, una perforación gástrica. En fin, no vamos a andar aquí haciendo un diagnóstico enorme para que la gente acabe asustadísima de cosas potencialmente graves. Pero te digo una cosa, ese dolor visceral no dejas de ir al médico. Es un dolor muy distinto. Si lo tienes, te das cuenta.
te das cuenta. No es una cosa, la tiene que tener en cuenta el médico, no el paciente. No sé si me entendéis lo que quiero decir eso. O sea, Vale. el paciente va a ir al médico. Ese tipo de dolor es un dolor distinto, distinto. Muy bien, Luis, pues si quieres continuamos, si tenemos más Sí. preguntillas, pero luego hacemos otro turno aquí de Vale, perfecto. pregunta-respuesta, Pues ya ¿vale? sabes que ya te he dicho, yo me enrollo, que has visto, ¿no? Lo acabas de comprobar. Lo acabáis de comprobar. Por lo tanto, vamos a estar aquí toda la vida. Porque no sé si vamos ni por la mitad todavía de la charla. Lo que no quiero es que se Bueno, aburra la nos gente, quedan, ¿no? te digo, nos quedan 10 minutillos, así Bueno, para las doce y vamos a ir un media, poquitín rapidito, a ver si así que podemos. vamos. Pues mira, los Venga, mitos y muchas leyendas, gracias. qué es lo que daba el título de la charla, ¿no? El reposo absoluto, lo hemos hablado antes. El reposo absoluto está contraindicado, ¿de acuerdo? No hay ninguna discusión al respecto, ¿vale? Podríamos citar la literatura al respecto o que lo apoya, que es abundantísima, pero es un tema que ya está descartado como tratamiento del dolor de espalda. ¿Sí? Me puedo quedar en silla de ruedas. Eso afortunadamente ya no se hace mucho, ¿no? La gente ya no le dicen esas cosas, pero muchas veces para inducir determinadas cosas, para inducir cirugías o para inducir o para preocupar un poco al paciente para que haga el tratamiento, vamos a decirlo de forma benévola, la gente decía, es que me han dicho que me puedo quedar en una silla de ruedas. Eso no es verdad, ¿de acuerdo? Eso es una situación excepcional. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? De la persona a la que de repente le fallan los esfínteres o que tiene una pérdida de fuerza en las piernas. Eso es una situación realmente excepcional, ¿eh? No es una cosa por la que haya que estar preocupado en el contexto del que estamos hablando, que es de la lumbalgia mecánica inespecífica. Estoy invadido por la artrosis, pues bueno, invadido, estoy artrosis degenerativa. Los médicos tendemos a dar una serie de cosas que no nos damos cuenta de la carga semántica que tiene cuando le dices a alguien que tiene artrosis degenerativa. Lo de degenerativo suena a pudrición, suena a muerte. Bueno, la artrosis es el desgaste natural de nuestras articulaciones. Unos la tenemos más, otros la tenemos menos. Unos tienen una carga genética que hace que aparezcan con más o con mayor frecuencia, o con menor frecuencia, a una gente le duele, a otra gente no. Es decir, invadido por la artrosis no quiere decir nada en realidad. Quiere decir que estás vivo y que como has cumplido años te has ido desgastando, ¿no? Es un signo, le digo a los pacientes muchas veces, que es un signo de vida, porque los que mueren jóvenes no tienen artrosis. Las hernias de disco hay que operarlas siempre, no, al contrario, las hernias de disco solo hay que operarlas en unas situaciones muy, muy concretas que excede un poco de lo que estamos hablando. Las hernias de disco están ahí y son habituales, como después veremos en un pequeño grafiquillo que vamos a poner. Me tienen que hacer siempre una radiografía, un escáner o una resonancia. De hecho, está contraindicado en una primera visita, si no hay signos de alarma de ningún tipo, hacer pruebas de imagen y menos resonancias. En las resonancias encontramos cosas que no andábamos buscando, que no son la causa del dolor y que generan una cosa que llamamos iatrogenia. Iatre quiere decir en griego médico. La iatrogenia es lo que provoca el médico, o por extensión los profesionales sanitarios. Patología provocada por la actuación médica. Está claro que cuantas más resonancias se hacen, más cirugías se hacen. Y cirugías sobreindicadas, al menos sobreindicadas. Es decir, que no está que hacerlo siempre. Hay unos criterios claros para hacer una prueba de imagen que nos pueda sacar de dudas de una cosa o de otra. Pero hay que hacerlo siempre, ni muchísimo menos. Pero por el bien del paciente, no es por ahorrar. Es decir, muchas veces la gente confunde y dice, no me quiero hacer una radiografía por ahorrar. No, es que no está indicado, es que no hace falta, es que encontramos cosas que no son la causa, que están ahí de hace mucho tiempo y que no tienen ninguna importancia y que lo único que puede hacer es preocupar al paciente y generar, en determinadas circunstancias, generar más tratamiento del necesario. Esto es el gráfico que os decía antes, es un resumen, ¿vale? Esto es un estudio clásico hecho con pacientes a los que no les duele la espalda, pacientes el criterio fundamental para entrar a formar parte del estudio es que en ese momento no le duele la espalda. Y les someten a un estudio por resonancia magnética nuclear. Y es una tabla, se resumen en lo siguiente. Se resume que uno tiene imágenes de protrusiones discales, hernias de discos franca o discopatía, más o menos y como regla para recordar, en relación directa a la edad que uno tiene. De forma que si uno tiene 20 años, tiene un 20% de tener imágenes de ese tipo en la imagen por resonancia magnética. Si uno tiene alrededor de los 50 o un poco más, como el que suscribe, un poco más, muy poquito más, como el que suscribe tiene con un 50% de probabilidades de tener una imagen de hernia discal, y si uno tiene 90 años, prácticamente en el 100% de los casos van a aparecer en estudios con resonancia magnética imágenes de hernias de disco francas. Insisto y repito, pacientes a los que no les duele la espalda.
¿vale? Es decir, que el valor de la resonancia lamentablemente es muy bajito, aislada del contexto. No nos dice nada. Hay una serie de ciclos de alarma. Como os decía, la pérdida de control de esfínteres, esa anestesia en silla de montar y una pérdida de fuerza en extremidades inferiores. Es lo que llaman las banderas rojas. Eso es una causa inmediata de ocuparse de ese dolor de espalda y de ir al médico. Esa serie de banderas amarillas que tienen más que ver con las personas que tienen dolor lumbar repetitivo, dolor lumbar crónica. Es decir, que la gente que piensa que tener un dolor de espalda le puede suponer una gran discapacidad, eso que hablábamos antes, ¿no? Es que me han dicho que voy a quedar en una silla de ruedas, es que no hago cosas, tal. La maniobra es de evitación por miedo, es decir, que yo no voy a salir, no vaya a ser que me duele la espalda, ahí no me voy a sentar, no voy a hacer ejercicio por si me duele la espalda, ¿no? Eso es deleterio para la salud, ¿no? Si todo eso se acaba convirtiendo en una tendencia a la depresión y a la actividad, a la disminución de la vida social por culpa del dolor o la culpa del miedo al tener dolor, ¿no? Y sobre todo la creencia de que la curación de un dolor de espalda es algo pasivo. Es decir, es que me tienen que llegar y me tienen que hacer un masaje, me tienen que meter una maquinita que me tracciona y tal, y no un ejercicio activo como después veremos. ¿Qué hay que hacer ante un dolor de espalda? Agudo, aquel que dura menos de 3 meses, hay que tomar los analgésicos corrientes, los que todos tenemos en casa, el paracetamol, aunque ahora está en discusión sobre el paracetamol vale para algo o no, ya sabíamos que no para mucho, pero bueno, hay un estudio muy reciente que dice que en realidad tiene una eficacia muy modesta en el mejor de los casos. Aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, cualquiera de los antiinflamatorios no esteroideos que tenemos en casa, ¿no? Calor local suave, mantenerse activo. Mantenerse activo lo pongo ahí en amarilla, para que se vea bien, en letra amarilla, para que se vea bien y que quede claro que hay que mantener la actividad todo lo posible. En el dolor de espalda crónico hay que hacer lo mismo, más o menos, tampoco vamos a repetirlo, aquel que dura más de 3 meses, pero aquí ya intervienen una serie de problemas de miedo, de evitación, de falta de forma física y de todo eso que hablábamos antes de que la gente piensa, la persona que tiene un dolor de espalda crónico, piensa que tiene que venir alguien desde fuera a curárselo. Lo que hay que hacer es, además de mantenerse activo, hay que tener un programa de ejercicio físico aeróbico y en muchos casos, lo que llamamos el tratamiento interdisciplinar del dolor de espalda en personas con dolores lumbares muy crónicos, es muy útil un apoyo psicológico de una técnica de psicología muy cortita, muy breve y de gran eficacia, que es la terapia cognitivo-conductual. La mezcla entre tratamiento médico, tratamiento fisioterápico, ejercicio físico aeróbico y el apoyo psicológico obtienen muy buenos resultados en el dolor de espalda crónico. Como veis, no estamos hablando de cirugía en ningún caso, ¿eh? Y la prevención, y entramos ya en la última parte, es lo que llaman la escuela de espalda, ¿no? Hay una serie de criterios, eso lo podéis ver, si queréis apuntar la dirección, porque ahí es donde vienen todas estas gráficas, ¿no? Es www.espalda.org, que es una página web divulgativa de la Fundación COVAX. Algunos habréis oído hablar de la Fundación COVAX, son aquellos que ponían las grapas, etcétera, ¿vale? Para el dolor de espalda. Estos tienen una página web muy ilustrativa, muy docente y que donde vienen todo tipo de actividades para prevenir el dolor de espalda. Cómo estar acostado, no ponerse boca abajo, utilizar un colchón de firmeza intermedia, ni muy firme ni muy blando, es decir, una cosa que ya sabíamos, pero que ha tenido que haber un ensayo clínico hecho precisamente por la Fundación COVAX sobre la rigidez del colchón y viene a la conclusión de que, como ya imaginábamos, el mejor colchón es uno de firmeza intermedia, ¿no? Esos son los que parece ser que son mejores para el dolor de espalda. Hay que sentarse bien, hay que sentarse adecuadamente, apoyos lumbares. Cuando uno utiliza una pantalla de visualización de datos, un ordenador, hay que seguir las reglas de ergonomía que los que trabajen o hayan trabajado en una empresa grande les han contado, los servicios de prevención. No les hacemos muchos casos a los servicios de prevención otra vez el curso de prevención y tal, pero son útiles, son realmente útiles y previenen en gran medida el dolor de espalda, ¿no? Cuando uno está sentado. A la hora de cargar pesos, lo que hay que hacer es agacharse con la espalda recta, es decir, no doblar la espalda, sino doblar las rodillas, ¿vale? Eso es lo único que hay que recordar. No doblar la espalda hacia adelante, sino agacharse y doblar las rodillas. Es decir, agacharse como se agachan generalmente las mujeres, no como se agachan los hombres. Y lo segundo es llevar los pesos pegados al cuerpo. No llevarlos lejos del cuerpo porque eso supone una alteración del centro de gravedad hacia adelante y hace que los músculos de la espalda de atrás tengan que hacer una sobrecontracción y pueden provocar dolor. No se deben manejar cargas en alto, es decir, levantar los pesos por encima de la horizontal de los hombros. Lo que hay que hacer es subirse a un taburete, subirse a un escabel, subirse a algo y colocar la carga, pero no elevar las manos con carga por encima de la horizontal de la línea de los hombros. Es lo mismo que para inclinarse hacia adelante,
La persona, en el gráfico de al lado estamos viendo a una persona que se está inclinando sobre una barrera y en lugar de inclinar las dos, dejar las dos piernas en el suelo y echas hacia adelante, lo que estás levantando una para que la espalda se mantenga recta y no se doble demasiado. Lo que os decía, pero fundamentalmente quedarse con la copla a la hora de cargar pesos, que no hay que levantar pesos rotando la espalda, no hay que levantar los pesos por encima de la horizontal, ¿vale? Y no hay que llevar pesos alejados del cuerpo. Es decir, se entiende, lo peor que uno puede hacer es estar sentado en un coche y sacar a un crío que está sentado en la sillita de atrás sin moverse del sitio. ¿Sí? Estamos sentados, rotamos la espalda hacia atrás, alejamos el centro de gravedad del cuerpo, es decir, cogemos a un niño separado, no sé si me estáis viendo, coges al niño y lo levantas y lo llevas de fuera, ¿no? Estás rotando con peso y encima lo llevas lejos, ¿no? Es decir, ese es el gesto a no hacer, ¿no? Eso es creo que se ve claro, es una cosa que todo el mundo ha podido ver en algún momento determinado. Aquí dice un niño que pesa mucho, estamos hablando de una carga, el bolso que tenemos detrás, etcétera, ¿no? Ese tipo de actividades, de rotar la espalda, levantar un peso con la espalda rotada, trasladarlo y llevarlo alejado del cuerpo, a evitar a toda costa. Y analizar las cargas, es decir, en la imagen de al lado estamos viendo que la gente lo que utilizar son ayudas, grúas, transportadores, etcétera, carritos, ¿vale? Y analizar la carga. Y si no puedes con una sola persona, no puede, llamar y pedir ayuda para cargarlo entre dos. A la hora de permanecer de pie, los zapatos que uno utiliza, bueno, sobre todo cuando le da la espalda, es que no hay que utilizar ni zapato de tacón ni zapato plano. Cualquiera de los dos son posibles generadores de dolor de espalda. Lo que hay que utilizar es un zapato de caballero, para entendernos. Un zapato con un tacón intermedio de base ancha para que no resbale, para que el pie esté bien sujeto y con una altura razonable. 3, 4 centímetros en el caso de las mujeres, 5. En los hombres, un zapato típico de caballero de aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio. A la hora de estar de pie, permanecer de pie mucho tiempo, como decíamos antes, el colocar ese pequeño taburetillo, ¿no? Antes, cuando había guías de teléfono, pues se decía que coja usted dos guías de teléfono y las pone una encima de otra. Ahora, como han desaparecido, no tenemos esa de medio. Pero siempre tenemos el tomo de la enciclopedia que está todavía por abrir, de esos 20 tomos que nos vendieron hace muchos años y que todavía tiene el celofán puesto, pues coges dos, le das a utilidad, lo pones en el suelo, pones uno encima del otro y colocas la pierna, cualquiera de las dos, que lo que se trata es de que la espalda esté recta. Entonces estamos mucho tiempo de pie. A la hora de inclinarse, un sitio frecuentísimo donde duele la espalda es en el cuarto de baño. Y las personas que tienen dolor de espalda, una de las cosas es que no me puedo ni lavar los dientes, ¿no? Cuando echas hacia adelante o lavar la cara te duele. Bueno, pues los cuartos de baño tienen una altura absurdamente baja. Los muebles de cocina tienen una altura idónea, 70 y tantos centímetros, pero los muebles del cuarto de baño, no sé por qué todavía, son más bajos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar, si uno hace una reforma, que los cuartos de baño tengan una altura un poco más adecuada o intentar a la hora de inclinarse tener precaución y doblar las rodillas y no doblar la espalda. Las tareas domésticas, una serie de cuidados a la hora también, está basado fundamentalmente siempre en lo mismo, es decir, en no manejar pesos con la espalda doblada, sino que lo que hay que hacer es doblar las piernas, no llevar los pesos alejados del cuerpo, sino pegados al cuerpo y no rotar la espalda con peso y no hacer actividades por encima de la horizontal. Si uno tiene que limpiar una ventana por encima de la horizontal, subirse a un pequeño escabel, subir con precaución, evidentemente, no la vayamos a liar, subirse a una pequeña escalera de mano para que el plano de trabajo esté a la altura de nuestros hombros, no por encima de los hombros. Tareas domésticas, a la hora de planchar, a la hora de cargar la compra, usar carritos de compra y llevar los pesos bien equilibrados en las dos manos, o bien decirle al chico del supermercado que te lo suba a casa, que está encantado y que de eso vive y por lo tanto además nos viene bien a todos, a quien no acarrea y a la empresa que tiene un servicio adicional y al chico que lo hace, que se gana la vida con ello. Cuidado de niños, lo mismo, basado siempre en lo mismo, flexionar las rodillas, no flexionar la espalda. Llevar los pesos equilibrados, no llevar a un crío a un lado, en un lado de la cadera, ¿vale? Que todo el peso lleva hacia un lado, sino tener la espalda equilibrada y llevarlo incluso a hombros, está bien llevarlo a hombros. Los deportes, fundamentalmente ejercicio físico aeróbico, estamos hablando de la espalda. Está ahora de modo el HIIT, ejercicio intervalo de alta intensidad, que es muy bueno para el corazón, es muy bueno para la supervivencia, pero desde el punto de vista del dolor de espalda, lo que se preconiza es el
el ejercicio físico aeróbico. Es decir, caminar a marcha rápida, montar en bicicleta, nadar. Son ejercicios físicos de bajo impacto, ¿vale? Y que mejoran la salud cardiovascular y mejoran el dolor de espalda. Y evitar, dentro de lo razonable, aquellos ejercicios que son asimétricos, ¿no? Evitar primero jugar a deportes cuando uno le está doliendo la espalda. No es lo mismo hacer ejercicio que jugar a un deporte, ¿vale? Y evitar aquellos ejercicios o aquellas actividades que suponen una rotación brusca de la espalda, fundamentalmente los deportes de raqueta y el golf. Si a uno le gusta el golf y es bueno, y si uno juega al tenis de toda la vida, decir que dejes el tenis o dejes el golf porque te duele la espalda me parece que no es adecuado, no estamos para prohibir nada. Pero si alguien al que le duele la espalda dice, me voy a apuntar a hacer algo, ¿qué me recomienda? ¿Me recomienda que haga tenis o pádel? Pues diría, pues hombre, no, búscate otra cosa que no suponga giros bruscos, pero todo con sensatez. Si eres un jugador habitual de tenis, con que complementes el tenis junto con el ejercicio físico aeróbico del que hablamos antes, adelante. En definitiva, sarna con gusto no pica. En resumen, y con esto ya terminamos, hay que mantenerse activo. No sé si lo he dicho ya unas cuantas veces, pero creo que debe quedar claro. Mantenerse activo, todo lo activo que uno pueda. Hay que hacer ejercicio físico aeróbico, además del ejercicio que uno practica habitualmente, esos ejercicios de natación, bicicleta, paseo, el baile, es un ejercicio excelente. Cualquier tipo de baile, baile flamenco, baile de salón, la zumba, lo que queráis, lo que sea, cualquier tipo de ejercicio. Y el baile es un ejercicio realmente extraordinario. Es un ejercicio divertido, es un ejercicio que se hace en compañía, es un ejercicio francamente bueno. Y hay una serie de normas de higiene postural sensatas, de las que estábamos hablando antes, como es ante el ordenador, de esas horas que estamos sentados, las pausas frecuentes y los autoestiramientos, 1, 2 minutos de cada hora, parar, estirarse, ¿vale? Y levantarse de la silla, dar una vuelta, criticar al jefe y volverse a sentar. Es decir, no hace falta hacer más. No se trata de ser improductivo. 1 minuto de cada hora no supone una interrupción importante y sí supone una prevención clara del dolor de espalda por el hecho de estar sentado tantas horas. Y el manejo razonable de los pesos y las cargas, como hemos estado viendo hasta ahora. Y lo último, ¿vale? Es despreocuparse. Es decir, creo que tiene que quedar claro que el dolor de espalda es prácticamente universal, que no responde a causas graves, que el dolor de espalda no supone nunca una discapacidad, es decir, rarísimas veces, pero es una cosa excepcional que no estaríamos hablando en un ámbito como este, y lo que hay que hacer es vivir feliz, despreocuparse, hacer ejercicio, tomar las medidas caseras habituales, ¿vale? Y no estar excesivamente preocupado ni excesivamente pendiente de ese dolor de espalda, que muchas veces lo que hace es hacernos más infelices, no salimos a la calle, no podemos no tener la vida social todo lo intensa que quisiéramos, menos vida deportiva, etcétera, etcétera. Si tenemos en cuenta que todo eso lo que hace en realidad es mejorar nuestra espalda, pues si nos despreocupamos yo creo que iremos bien. Y nada más, no quería contaros nada más. Espero que haya sido razonablemente ameno lo que os he contado y que no os haya aburrido ni abrumado con demasiadas historias. No, Luis, ha estado fenomenal. Y bueno, han ido entrando otras preguntillas. Vamos a, Bueno, si te parece, responderlas así un poco adelante. rapidillo. Y Perfecto. bueno, nos decía por aquí Carlos que tiene artrosis en las manos, que si Ujú. puede derivar a la columna. O sea, la artrosis de las manos es una cosa muy habitual también, tiene una carga genética muy importante, probablemente las personas de su familia también lo tengan. La artrosis es degeneración del cartílago articular provocado por el desgaste, ni más ni menos. ¿Vale? Como he dicho antes, la artrosis, las personas que no tienen artrosis son los que mueren jóvenes, porque no se desgastan. Es un signo de vida, en realidad. ¿Vale? Trasladarse de las manos a la espalda no se va a trasladar. Es decir, la artrosis es universal. Hay articulaciones que la sufren más, otras menos. Las rodillas sufren mucha artrosis, la parte baja de la espalda sufre mucha artrosis. Las manos en un nicho, como decía, que tiene una carga genética importante. Pero en realidad no es que se extienda, es que está. ¿Vale? Que esté no quiere decir que duela. De hecho, las artrosis de las manos duelen mientras se están produciendo las deformidades, pero llega un momento en que se estabilizan y dejan de doler. ¿Sí? O sea, no tiene por qué estar preocupado especialmente porque le duela, porque se le traslade a un sitio a otro. Muy bien, muchas gracias, Luis. Nos pregunta por aquí Juan, dice, tengo un amigo que después de haber sido operado de hernia discal, pasado un tiempo, se ha vuelto a resentir y están preocupados porque pensaban que la operación iba a ser definitiva. ¿Es que es posible que tenga que volver a operarse? Hombre, posible es todo en la vida, ¿no? Vamos a ver, las cirugías de la hernia discal, en algunos casos, puede producir, no sé, yo no soy cirujano, ¿vale? Pero lo que sé del tema es que una hernia discal puede recidivar, es decir, puede volverse a producir.
alrededor de la hernia discal, en el acto quirúrgico se puede producir una cosa que se llama la fibrosis, es decir, que la cicatriz que se produce comprime la raíz nerviosa y puede producir sintomatología parecida a la que provocaba la hernia discal. Eso es una de las bichas de la posoperatorio de la cirugía de la hernia de disco. Y por último, cuando uno fija una articulación o cuando uno quita, no es infrecuente que los segmentos por encima y por debajo sufran más. Es como la correa de un reloj. Si tú fijas una correa de un reloj, dos de los eslabones y pretendes llegar al mismo sitio con los eslabones restantes, el eslabón inmediatamente anterior y posterior los tienes que doblar un poco más, con lo cual sufren un poco más y tienden a degenerar. No es infrecuente, no, tampoco hay que estar especialmente preocupado por el tema, pero bueno, que consulte con su cirujano porque a lo mejor, bueno, a lo mejor es un cuadro de lumbalgia inespecífica que no tiene nada que ver con lo que le pasó, ¿no? Pero bueno, hay que ver que no tenga una fibrosis, que no tenga una recidiva herniaria en el mismo sitio o que no tenga una hernia a otro nivel. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Luis. Nos dice aquí Juan también, dice, tengo una hernia en la lumbar y hay días que tengo dolores que me bajan por la pierna, que me Ujú. molestan bastante. Dice, incluso al caminar. Me tomo algún analgésico, pero no me lo arregla del todo y después de varios días me va remitiendo. No me gusta mucho tomar medicamentos y me dice que si hay algún ejercicio que le pueda ayudar a recuperarse pronto. Sí, vamos a ver, lo que él describe es perfectamente lo habitual, el curso natural de una ciatalgia, ¿no? Un dolor de hernia de disco. Si para que sea una verdadera ciática tiene que sobrepasar la rodilla, en primer lugar, ¿no? Es decir, que para el dolor que se baja por la pierna y que no sobrepasa la rodilla, que no llega hasta el gemelo o hasta incluso los dedos de los pies, no es una verdadera ciática, ¿no? Muchas veces responde a otras cosas. Pero cuando lo que hace es exactamente lo que hay que hacer, es decir, no tomar más medicación de la que sea imprescindible, mantenerse activo es lo que hace, se mantiene activo y si mantiene una musculatura fuerte, potente, mantener eso de lo que hablábamos antes, abdominales, espinales, glúteos, musculatura del suelo de la pelvis, que eso en cualquier centro de rehabilitación o cualquier fisioterapeuta se lo puede enseñar, y al que le añade en el caso de las personas que tienen una hernia de disco o un dolor radicular, unos estiramientos de los miembros inferiores, estiramientos, doblar la pierna, estirarla, mantener flexible la musculatura de la pierna le puede ayudar mucho, además de bueno, microondas, ultrasonidos y todas estas cosas que utilizamos en rehabilitación, TENS, interferenciales, corrientes, ese tipo de cosas que pueden serle útiles. Vamos, que se mantenga activo, sin duda, sin duda. Muy bien. Mira, nos dice por aquí Carlos que ha sido una charla muy interesante y que aclaradas muchas dudas. Y tenemos a Gracias. Beatriz que nos dice, ¿es bueno el ejercicio físico en una polimialgia? La polimialgia, vamos a ver, el ejercicio físico, a ver si queda claro, es bueno para todo el mundo. Vamos a decirlo al revés y en forma de chiste para que se entienda bien. El reposo es bueno para los muertos, ¿vale? Nada más, que tienen que estar tranquilos y en paz. Pero el resto, el cuerpo está hecho para moverse. Nuestra anatomía, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro intestino, todo está hecho para el movimiento, para la actividad física, en mayor o menor medida. ¿Vale? La polimialgia reumática es una enfermedad de tratamiento fundamentalmente médico. Hay que tomar corticoides, hay que tomar antiinflamatorios, etcétera. Es un manejo de lo que es la enfermedad de base medicamentoso, ¿no? Farmacológico. Y bueno, se puede ayudar de balneoterapia, se puede ayudar de todo lo que queramos. Pero el ejercicio físico es bueno siempre. Suave, adecuado a sus capacidades físicas, adecuado a sus molestias. A lo mejor le viene bien la natación, por lo que hablábamos antes, personas a las que le duelen las rodillas o la espalda, pueden hacer con mucha facilidad ejercicio debajo del agua porque no pesan, porque está calentito y porque haces ejercicio con toda la resistencia del agua. No hace falta grandes cosas. Sí, Muy en bien. definitiva, sí. Nos quedamos con eso entonces. Así que este fin de semana, ahora ya que también empieza el Todos buen tiempo, pues a moverse más. a mover el Bueno, esqueleto. Luis, Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos están llegando también aquí pues muchos agradecimientos a través del chat. Agradecerte tu tiempo. Vamos ya a finalizar la sesión más que nada porque nos hemos ido bien. unos minutillos de la hora, pero ha sido, bueno, interesantísimo. Estamos todos Bien. aquí con un montón de cosas ya en la cabeza para poner en práctica. Así que si te parece, Luis, pues te dejo unos minutitos para que digas pues unas últimas palabras y yo ya continúo y cierro la sesión. Estupendo. Pues muchas gracias, Iciar. La verdad es que ha sido muy grato. Las gracias lo doy a vosotros, ¿no? Y a vosotros, al canal y a Iciar personalmente por lo fácil que ha sido todo, lo grato que ha sido todo y a los espectadores, o
oyentes que hemos tenido, que no sé ni cuántos han sido, pero espero que hayan sido muchos y espero que les haya resultado útil y que hayan tenido una serie de ideas claras de las cuales, en resumen, hay que despreocuparse y hay que hacer ejercicio. Eso es lo que quería deciros. Muchas gracias, de Muy verdad, bien. a todos. Muchas gracias, de verdad, Luis. Ha sido un placer escucharte, oírte. Se nos ha hecho muy ameno. Mira, Marcos aquí Ujú. también nos dice que se ha hecho muy corta. La verdad que a mí se me ha pasado también volando. Y Quedamos bueno, que otro día. muchas gracias. Nos dice por aquí Eh, también Isabel y que les ha parecido muy interesante. También, pues bueno, sabemos que estamos aquí nosotros solos, pero bueno, hay ujú, muchos centros de día, como estábamos viendo sí, antes conectado el centro de Ciudad Pegaso nos decía. Hay otros ujú, centros de mayores y desde otros sitios donde se está emitiendo esta charla en directo, pues ahí con un proyector y hay más gente viéndolo. Entonces, pues pues bueno, nos dan aquí las gracias y muchísimas un gracias saludo sobre a todo todos porque... y gracias a ellos por atendernos. Y bueno, tenemos Eh, aquí incluso a Francisco que nos dice ameno, interesante y docente. Qué bien, dice, para mi ya primera que, vez, así que repetirá. pues repetir, Y pues Juan repetir. también nos dice que muy Muchas gracias. interesante, agradecido. Y mira, Isabel nos dice que son un centro de día de personas mayores. Así que, pues bueno, agradecer vuestra asistencia. Y bueno, Luis, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Esperamos que todo esto, sobre todo pues para los asistentes, haya sido un contenido práctico, que bueno, que sobre todo pues concienciar un poco qué es lo que nos has hecho hoy a Ujú, todos, ¿no? El abrir un poco los ojos y el ponernos un poco más conscientes de esa postura y esos ejercicios que nos van a venir bien. Y sobre todo, pues las últimas recomendaciones, ¿no? De movernos, ser felices y lo que has dicho, exactamente. que me quedo yo con esta Fundamental. frase para el fin de semana, que el reposo es para los muertos. Los Así que muertos. todos a moverse. Muchísimas Pues muchas gracias, gracias a Luis. vosotros. De verdad que Gracias a sí. todos y nos vemos en otro seminario. Fenomenal. Gracias. Hasta Gracias. luego.